Hola a todos y bienvenidos a un encuentro muy deseado en nuestro canal. Para quienes sois nuevos o acabáis de llegar, yo soy María Iglesias, medium, investigadora de la transcomunicación instrumental y sobre todo la mamá de Julio, ese hermoso ser que en 2020 partió por un tumor cerebral. Transformó mi dolor y una misión absoluta que me ha quedado recordaros y demostraros que la conciencia sobrevive y que la vida continúa. Hoy es un día maravilloso para mí, mágico porque además no vengo sola. Como veis aquí, me acompañan en este espacio dos compañeros de camino excepcionales con los que tengo el regalo de investigar el mundo invisible. Por un lado, tenemos aquí, y le doy un saludo muy cariñoso, a Alejandro Vargas. Él es medium y canalizador y un alma que está dedicada a descifrar el viaje y el propósito de nuestro espíritu. Y en el otro lado, aquí, tenemos a mi querido Carlos Heras, que también es medium y experto en transcomunicación instrumental, con quien siempre cruzamos las barreras técnicas para captar de forma evidente las voces y frecuencias del otro lado. Y los tres nos sentimos profundamente honrados el día de hoy en recibir a una invitada que es un auténtico bálsamo y un puente directo entre la ciencia médica y el plano espiritual. Ella es la doctora Lola Aparicio. Lola es una médica con décadas de experiencia clínica y una sensibilidad única que ha dedicado toda su trayectoria a dignificar el proceso de morir y a estudiar los misteriosos fenómenos en el lecho de la muerte, cosa que no lo hace todo el mundo, ni casi nadie. Bueno, ella es autora de un libro que ya ha tocado a miles de corazones. El final es el principio, se titula. Y hoy tenemos la gran suerte de celebrar con ella también el lanzamiento de su nuevo trabajo, que a mí me encanta, que acaba de salir no hace tanto a la luz, que se titula Las historias no contadas, experiencias entre la vida y la muerte. Lola, querida doctora, qué honor tenerte aquí con nosotros tres. Bienvenida aquí a nuestra casa. Gracias. Muchas gracias. El honor es mío de que me hayáis invitado aquí, Alejandro, Carlos, que lo acabo de conocer, y a ti, María Iglesias. Muchísimas gracias. Bueno, Lola, pues yo te quiero preguntar, ante Sí. todo, gracias por estar aquí y un saludo a todas las personas que nos vayan a estar viendo. Te quiero preguntar cómo fue que surgió toda esta idea y tu interés por el tema de la muerte. ¿En qué momento empezó para ti? Bueno, eso fue un proceso, no fue algún suceso que hizo de catalizador o que hizo algo que me sucedió y entonces yo me volqué en averiguar el mundo espiritual por una experiencia de dolor, ¿no? Como le pasa a mucha gente, alguien pierde a un ser querido y entonces se vuelca en el mundo espiritual porque al final el único consuelo que realmente existe es el que proviene de nuestra alma. La razón, el raciocinio, la lógica no te da mucho consuelo, la verdad. El consuelo y la paz mental provienen de la paz espiritual, no provienen de otro lado. Entonces, en mi caso fue en la práctica diaria, en mi práctica habitual, pues el encontrarme con casos, encontrarme con personas que estaban sufriendo, con personas que estaban desde el inicio de una enfermedad hasta que pues, se encontraba ya muy enferma y tenía que ir al domicilio. Vi qué es lo que le sucedía, vi cómo a veces se ponían tristes y yo no sabía por qué es lo que le pasaba, la familia me llamaba, mire, usted venga a darle una vuelta a mi padre o a mi madre, no sé lo que le pasa. Bueno, yo tampoco sabía muy bien qué es lo que le pasaba y hablando con ellas, hablando con ellas, fue cuando me di cuenta de que estaban haciendo un proceso y entonces empecé a interesarme por ese proceso. Primero empecé a investigar, a buscar libros y tal, pero la verdad es que hay un poquísimo recogido, ¿no? Lo que más hay recogido en el proceso de morir, porque todo en la naturaleza está diseñado. Hay recogidos pues a nivel físico, cómo se va desconectando el cuerpo, eso sí lo sabemos, qué proceso tiene el cuerpo para lo llamamos agonía, cuando está agonizando, y también sabemos cómo es el proceso a nivel del cuerpo emocional,
porque lo describió Kübler-Ross con las fases del duelo. Las fases del duelo, que hoy en día todos hablamos de las fases del duelo, fueron descritas por primera vez por Elizabeth Kübler-Ross en relación al mayor duelo que una persona puede acometer en su vida, que es el duelo por la pérdida de la propia vida. Y ella lo describió en relación a los moribundos, desde que te dan el diagnóstico de una enfermedad grave, que pasas por un periodo de negación, la ira, la negociación, la aceptación, la tristeza y la aceptación. Esas son las fases emocionales por las que pasa una persona cuando está en periodo de marcharse. Y se pueden identificar y se pueden hablar con la persona o con la familia para que puedan entender, sobre todo puedan entender el proceso que esa persona está pasando. Pero luego quedaba en la parte de la conciencia o la parte espiritual, si eso también nos habita, si es quizás la parte más sutil, más invisible, más noble a lo mejor que tenemos. Bueno, pues no sería descabellado pensar que también pasa por un proceso de pasar al otro lado, ¿no? En este caso, la conciencia haría un proceso para pasar de este plano al siguiente plano. ¿A cuál plano? Para mí, al plano de donde venimos. Creo que regresamos a de donde llegamos, ¿no? De donde venimos. No creo que haya otro tipo de planos. Sí creo que en el otro plano hay muchos sitios, ¿no? O muchos niveles, a lo mejor, pero volvemos al mismo sitio donde regresamos. Y eso fue lo que hice con el primer libro. Describí esas fases por las que pasa la conciencia cuando se está deslizando o desplazándose desde este plano al siguiente plano, o sea, al plano, regresamos a casa, al plano de donde vinimos. Pero fue un proceso mío, no fue algo que me hizo decir, en aquel momento dije, yo tengo que investigar esto. No, fue todo un proceso. Ajá. Y no fue por nada personal, sino que simplemente una investigación que decidiste hacer porque te llamaba la atención y porque te llamaban otros pacientes o otros familiares de los pacientes, ¿no? Sí, pero fíjate que en la labor profesional, no solamente de un médico, ¿no? De una enfermera o un sanitario, sino, te digo yo, pues de astrofísicos, de físicos, da igual la materia que estés tocando. Llega un momento en donde la intelectualidad se te queda corta para la explicación de ciertas preguntas trascendentales del ser humano. O sea, Einstein acabó pensando y planteándose la existencia de Dios y él creía en ese creador, ¿no? O sea, el mundo espiritual se te abre naturalmente a cualquier persona que empiece a hacerse las grandes preguntas. Da igual la profesión que tengas, ¿no? Da igual la profesión que tenga, el saber de dónde venimos, qué estoy haciendo yo en esta vida, para qué he nacido, a dónde voy a ir, voy a sobrevivir al cuerpo, esas preguntas que es trascendente, yo creo que todo el mundo, independientemente de la profesión que tenga o de la educación que tenga, son preguntas que vienen del alma. Entonces, todas esas preguntas en algún momento te las vas a plantear y te las vas a hacer, que a lo mejor se muere alguien querido y te las haces de una manera más acuciante, ¿no? Pero si no, con el paso de los años la gente se las hace mucho los adolescentes también, ¿eh? En ese periodo de la vida el adolescente se plantea mucho estas cosas, la muerte, qué hay después, todo esto es algo muy interesante para el ser humano en general, ¿no? Así es. Yo creo que la gente joven es la que más se pregunta porque yo creo que a las personas mayores le da como más miedo el preguntarse de dónde voy a ir cuando me vaya, ¿no? Que esa parte es fundamental porque todos vamos a volver de donde venimos, o creamos o no. Pero la muerte es algo que la tenemos siempre presente. Desde que nacemos, desde ese mismo instante, nunca sabemos cuándo va a ser el momento. Como te comentaba antes con mi hijo, a los 25 años que de repente dices, wow,
no habíamos hablado de nada de esto nosotros. Fíjate, yo siempre hablábamos cosas, yo decía de mí, ¿no? Pues yo cuando me muera quiero esto, quiero que las cenizas, a mí me lleváis, ¿sabes? Yo siempre ese tema, a mí no me ha dado miedo. A mis hijos tampoco, pero claro, nunca pensábamos que tuviéramos que despedir al hermano de David y a mi hijo. Entonces, aparte, mucha gente tampoco la cuestiona, ¿verdad? Parece como que ya está hecho, va, me muero y ya se encargan los demás de mis cosas, ¿no? Que eso yo creo que no está bien tampoco. Hay que dejar pendientes. Yo creo que como no hemos reflexionado, la sociedad actual no reflexiona suficientemente acerca de la muerte, parece que si la reflexiona es que la estás atrayendo en una... Eso, no sé cómo explicarlo, es como que la mente racional evita todo este tipo de cuestiones porque hay muchas cosas que no tienen respuesta, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, porque si a lo mejor estás pensando siempre sobre la muerte, parece o te da la impresión de que vas a impedir vivir el día a día, pero vaya, que es todo lo contrario. Luego hay como unas leyes no escritas que es que la gente se tiene que ir por edades, ¿no? Y nos damos cuenta que no es así, la gente se va por misiones, ¿eh? O sea, tú llegas a revelar una información y a cumplir una misión y una vez que la has cumplido te marcha. Eso la mente racional tampoco lo entiende, te tienes que ir a la mente más álmica, más profunda, más de conciencia, ¿no? O sea, más de darte cuenta cuál es el propósito de la vida o cuál es la misión de vida. Entonces, bueno, yo no sé cómo hemos llegado a este punto, María Ángeles. Yo ya aquí no sé por dónde habíamos empezado la pregunta. María Ángeles, ¿por qué me llamáis todo el mundo María Iglesias? No, pero que todo el mundo me llama María Ángeles, no te creas que eres la primera. Digo, yo tengo que tener cara de María Ángeles, porque ya me llamo María Ángeles, es verdad. Qué bueno. No, hablando de eso, del tema de la muerte, que es un tabú. Sí. Aquí, sobre todo aquí en España, yo creo. Yo cuando hablas con gente mayor, nadie habla de la muerte porque dices, wow, parece que estás en Maragüero, decir, uy, me va a llegar. Eso que la estaba trayendo, ¿no? Que nombren la muerte y parece que están nombrándola. O sea, hay familias en donde ni siquiera se puede nombrar esa palabra. Es como antes, se ha convertido en un tabú como antes era el sexo. O sea, antes no se podía hablar de sexo. Yo me acuerdo, mi madre me contaba ella, o sea, mi madre que va a cumplir ahora 91 años, ella decía que cuando estaba embarazada le daba vergüenza ir a casa de sus padres porque era la evidencia de que había mantenido sexo. O sea, hasta ese punto antes el sexo era un tabú. Sí. Nos olvidamos y eso hace 60 años, 70, 80 años, ¿no? Y no hace tanto, y de ahí para atrás. Y hoy en día el tabú se ha convertido, la muerte es el tabú. Yo creo que hay motivaciones torticeras, ¿vale? De que no se quiera hablar de la espiritualidad o de lo que es realmente el ser humano, que creamos que todo empieza y acaba en este plano, que no hay otro plano después que quedarnos solamente con lo material. Yo creo que así se puede controlar mucho más pues, a una población. Si solamente tienes una vida, pues puedes hacer lo que te dé la gana porque solamente vas a vivir una vez y además no hay ningún sentido, ni tus actos tienen unas consecuencias profundas para el resto, con lo cual pues vive tú a tu propio beneficio y a tu propia, porque al final eres tú contigo mismo y cuando te vas, pues que te quiten lo bailado porque ya no hay nada más, ¿no? Como si no hubiera un plano un poco más profundo en donde todos estamos conectados, en donde aquí hemos venido a desarrollar una determinada misión, a desarrollar a aumentar un nivel de conciencia. Incluso esas personas que nunca piensan en la muerte también están contribuyendo a explorar caminos de cómo vivir vidas y de cómo se puede hacer una vida más superficial o menos, más frívola o menos, porque al final cada alma viene a tener una experiencia y esa experiencia son lecciones que luego se vuelcan al colectivo de la humanidad. O sea, que ninguna experiencia
queda sin ser registrada por el colectivo de la humanidad. Así es. Bueno, muy interesante. Carlos, te damos paso que te hemos Sí, dejado ahí. vale, sí, ¿se me oye bien? Pues Sí. sí, es verdad que yo pienso que las preguntas trascendentales que nos hacemos también nos identifican como especie, ¿no? Porque no creo que ningún animal, lo sabemos, mi perro o mis gatos que tenía y tal, no se preguntan eso. Ellos viven el momento, viven la vida, que no quiere decir que no tengan alma, que la tienen, pero que ellos sí que nos diferencia de las demás especies eso que tenemos todos, que quién somos, qué hacemos aquí o de dónde venimos, ¿no? Pero sí, yo quería preguntar algo que siempre he tenido una duda yo con esto, que es cuando te vas al otro lado, ¿sigues siendo tú? Porque, claro, nuestra personalidad está muy condicionada por lo físico, por el ego, todo esto, ¿no? Entonces, os comentaba antes con María, yo aquí soy un abuelo, soy un hijo, soy un hermano, soy tío, soy padre, ¿no? Que tengo como muchas personalidades con la gente, mi hijo por mi padre, mis nietos por mi abuelo, lo que sea, ¿no? Soy muchas cosas, ¿no? Cuando yo me voy de aquí, físicamente ya no soy nada de eso. Entonces, ¿mi personalidad sigue ahí o ya soy otro, un ente que, bueno, sí puede recordar lo que ha vivido aquí? Una experiencia para lo que sea, que a lo mejor no lo sabemos hasta que no nos vayamos. O sea, a lo mejor no sabemos cuál es nuestra misión. Además, no tenemos por qué saberla, porque quizá lo cumplamos sin saber cuál es nuestra misión. Y entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Seguimos siendo nosotros? Bueno, eso es muy interesante. Yo te puedo dar lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿no? Esto es como preguntarse cuando un actor sale del teatro después de haber representado una comedia, ¿sigue siendo D'Artagnan? ¿Sigue siendo Romeo? ¿Sigue siendo Tarzán? Bueno, en Tarzán cuentan que el pobre hombre se llegó a creer que era Tarzán de verdad, ¿no? Cierto. Eso... bueno, yo creo que ahí se pueden quedar atrapadas muchas almas, ¿no? Creyendo que son el personaje que están representando. Dicho esto, que no somos el personaje que representamos y que cuando pasamos al otro lado ni tu abuelo es tu abuelo, ni tu padre es tu padre, ni tu madre es tu madre, sino que son el espíritu que ha desarrollado o desempeñado el rol aquí de tu padre o de tu madre o de otro ser querido o enemigo o amigo o enemigo, sí que creo que hay como estirpes de almas, ¿vale? O sea, tú te llevas de aquí una experiencia y una conclusión. Te llevas la experiencia. Lo que está claro es que venimos a la Tierra, pero cuando nos marchamos no somos los mismos que llegamos. Somos otros. Que es lo que nos llevamos toda la experiencia que hemos ido recopilando a lo largo de la vida con nosotros mismos y en nuestra comunicación, el intercambio que hayamos tenido con los demás, ¿no? Todas estas relaciones que hemos tenido con los demás que son tan ricas en cuanto a que nos plantean conflictos que tenemos que intentar resolver. Y esas son las lecciones, los conflictos que intentamos resolver con mejor o peor éxito. Pero cuando llegamos de una manera, cuando nos vamos ya no somos los mismos. ¿Qué nos llevamos? Nos llevamos este tipo de conocimiento que se adquiere en el plano terrestre, que es a través de la experiencia. En el otro lado no se puede adquirir un conocimiento a través de la experiencia. Además, sufrimos como una especie de borrado, que cuando llega aquí vienes como desde cero, absolutamente. Tienes que aprenderlo todo, tienes que reconfigurarte de alguna manera, pero sí es verdad que hay como estirpes de almas. Yo es como así lo veo. Eso, tu alma nació, creo que hay, por ejemplo, almas sanadoras. Creo que hay almas que son más ingenieras, almas que son más en comunicación con lo que es la naturaleza, ecológicas, porque ¿y cómo lo detecto, no? ¿Por qué lo detecto? Te lo argumento porque me he dado cuenta que en mi profesión,
en mi profesión de la medicina, yo hace años yo me pregunté que por qué yo había sido médico, ¿no? O sea, en mi casa no había nadie que había sido médico. De hecho, mi familia, pues, me quitaban un poco las ganas, ¿no? Porque aquí no había tradición, en aquellos tiempos tampoco la mujer hacía medicina, en fin. Y yo me pregunté por qué yo había querido ser médico. Además, yo lo supe cuando tenía 4 o 5 años, yo ya sabía que quería ser médico. Con mi experiencia, o sea, como tomándome yo como ejemplo, empecé a preguntar a compañeros y a compañeras no el por qué habían querido ser médico. Para mí la pregunta importante era ¿a qué edad supiste que querías ser médico? Porque si tú cuando tienes 4 o 5 años sabes que quieres ser médico, está muy poco influenciado por el ambiente, como me pasó a mí. Y Claro. obtuve unas respuestas en donde casi el 90% de los médicos en la infancia ya sabían que querían ser médicos. Luego, eso ya lo traías tú de antes. O sea, el médico tiene la ventaja de saber cuál es su propósito de vida desde pequeño. También es verdad que te tienes que preparar muchísimo y si no lo haces desde pequeño, luego no puedes coger carrerilla suficiente como para poder hacer la profesión. Es una profesión muy exigente, ¿no? Que debes de empeñarte desde la infancia, como el que es bailarín, por ejemplo. Esas personas, ese tipo de almas que vienen a revelar una información de lo que es el arte a través de la danza, lo tienen que saber desde que son muy pequeñas, porque es que si no, luego no te va a dar tiempo a revelar esta información, esta belleza, ¿no? Esta forma de comunicación a través del movimiento del cuerpo. Y entonces lo que sí creo es que hay como estirpes de almas, ¿no? La Cábala habla de que hay 12 estirpes del alma. También Michael Newton, en los libros de Michael Newton, que hace regresiones a otras vidas, él también habla de cómo hay como familias de almas. Entonces, creo que la personalidad de Lola Aparicio pues se va a disolver porque en el mundo espiritual, una vez que Lola Aparicio ha volcado allí la información de su experiencia, ¿a quién importa quién ha sido aquí Lola Aparicio? ¿Entiendes? Y creo que me incorporaré pues a mi raíz de alma, a mi grupo familiar de almas para seguir haciendo cosas y trabajando y haciendo cosas juntos, ¿no? Esas otras vidas que yo haya podido ser en el pasado, bueno, lo importante es la esencia, lo que yo me haya llevado de aquí y lo que haya podido revelar a los demás. Es como cuántos papeles ha desempeñado Robert Redford, yo qué sé, un montón, y Robert De Niro, una barbaridad. Pero al final el Robert De Niro que se va a su casa, pues ese es el mismo en todos, ¿no? No se ha quedado encasillado en ningún personaje. Nosotros nos pasa igual. Yo lo tengo establecido o por lo menos lo tengo intuido, tengo esa intuición de que debe de ser un poco así. Y quizás cuando vienes otra vez en otra vida, yo siempre digo que lo que se te da bien en esta también lo traes de recuerdo de la otra. Claro. Y sobre todo cuando te perfeccionas en ello. Cuando Claro, se te da porque bien es porque ya tienes ese registro de otra vida. de otra vida, porque viene de la misma raíz. Claro. O sea, si yo soy un alma sanadora, como yo, hay muchísimos, yo creo que los médicos en general somos almas de esa estirpe sanadora que muchas veces no hay que hacer nada más que tu propia energía ya está cuidando al enfermo, ¿no? Ya está tratando al enfermo. Yo tengo una experiencia, yo y muchos compañeros, que la gente viene muchas veces a la consulta y dice, doctora, yo estaba mala porque tenía un lumbago, pero fue llamar y pedir cita y se me quitó. Y es así, y yo
reconozco que es así, porque a nivel físico estamos trabajando a un determinado nivel de densidad, pero a nivel energético trabajamos a niveles mucho más profundos que desconocemos porque somos inconscientes. Todo eso se trabaja a un nivel inconsciente, ¿no? Pero eso así, trabajamos a varios niveles. Y dices que de cierta manera volcamos la información de todo lo que hemos hecho, lo volcamos no sé, en una especie de red. En la Matrix. En la Matrix, claro. La Matrix divina. ¿Para qué necesita la Matrix esa información? ¿Es que esta también está en evolución o cómo crees que Claro, este universo se formó por una imperfección. ¿Ah? Claro, porque el infinito es infinito. Infinito en su perfección, infinito, pero claro, el universo no tiene ninguna manera de revelarse. ¿Cómo se revela la información que tiene el infinito? Tiene que hacerlo a través de una forma. El universo da forma a lo que es toda la información que tiene el infinito. Nosotros damos una forma, pero para crear una forma tiene que haber un desequilibrio, algo que se desequilibre. Y realmente así apareció, eso lo saben hoy los astrofísicos, ¿no? El Big Bang apareció de un momento determinado, una condensación de energía tan extremadamente alta que fue inestable. Y en esa inestabilidad pegó el estallido. O sea, ahí hay una imperfección que pega el estallido, porque está inestable. A partir de ahí todo el universo está inestable. Entonces, cuando las personas dicen, es que estoy desequilibrada, claro, como el universo, o sea, a partir de ahí lo que estamos haciendo es equilibrando, que nosotros podemos decir dar luz a las tinieblas. Estamos dando conocimiento, damos luz a esa información que si no fuera por nosotros no se revelaría. Muy interesante. Alejandro. Y una pregunta que te quería hacer, ¿cuál ha sido el caso que a ti te ha tocado y más te ha impactado de las experiencias cercanas a la muerte? De este tipo de experiencias, pues mira, ahora que estaba hablando María Iglesias, me estaba acordando de un caso, ¿vale? Me ha impactado muchos. Para mí todo es que me cuentan lo mismo una vez y otra vez y en ese contarte lo mismo, en ese ver que es algo que se repite, en esa repetición ya es algo asombroso que se repita lo mismo en una persona que en otra, ¿no? Cómo nos vamos en conciencia, el espíritu, cómo se marcha de la misma manera en cualquier ser humano y el esquimal igual que el que vive en el Congo. Pero viendo a María Iglesias hay un caso que me acabo de acordar, que es de una chica de Uruguay que vino además ella a conocerme personalmente a Barcelona porque me escribió el caso de su hermano, me lo escribió a un email que yo tengo para recibir casos de gente bueno, hay gente que viene a la conferencia o viene a un seminario y me cuenta su caso, ¿no? O pacientes míos que me lo cuentan, pero si no, a través online, yo tengo un email que se llama doctoralolaaparicio@gmail.com y allí esta chica me escribió. Y el caso es el siguiente. En los años 90, ella tenía un hermano de 18 años y ella entonces tenía 16 años. Y digo lo de los años porque ahora la gente como que maneja mucho estos conceptos, pero en aquel entonces hemos evolucionado muchísimo en conciencia, desde los últimos 20 o 30 años, una barbaridad. Me cuenta que su hermano le detectaron un linfoma no Hodgkin, que es un cáncer de la sangre, un tipo de leucemia, vamos a decir así, que en los jóvenes es bastante agresivo, ¿no? Y que el chico, bueno, pues empezó a someterse al tratamiento, le dieron 3 meses de vida, sobrevivió 1 año, ¿no? Porque era un tipo muy luchador. Entonces, no tenían padres, vivían con la abuela, y una mañana ella dice que notó a su hermano un poco silencioso, ¿no? Porque era muy bullicioso, con 18 años, pues imagínate cómo es una adolescente, y lo encontró silencioso y le preguntó, ¿qué te pasa, no? Y entonces el hermano, que le decían Gabo, de Gabriel le decían Gabo, le dijo que la noche anterior
él dormía con su perra en la habitación, la perra había empezado a ladrar y por debajo de la puerta había visto que entraba luz. Y la perra se acercaba a la puerta y ladrando, y entonces él ya se levantó para ver de dónde procedía la luz, abrió y vio que la luz procedía del salón. Se fue para el salón con la perra y en el salón vio que había como una masa de luz delante de la puerta que daba al patio, y era la luz tan brillante que impedía ver la puerta del patio. Aunque estaba la luz situada allí, él no podía ver la puerta del patio, pero porque la luz tan brillante se lo impedía ver. Empezó a mirar para ver de dónde procedía esa luz, no encontró explicación alguna, la perra se calmó y no solamente se calmó, sino que empezó a mover la cola como si reconociera a esa luz. Entonces él pensó que en esa luz, que parte de esa luz era su madre, la madre que había fallecido, ¿no? Y se quedó en consternación, se quedó en shock al ver esa luz que no sabía dónde venía, y que él sentía o intuía que era su madre. Y entonces escuchó dos voces masculinas, las escuchó. Dos voces masculinas empezaron a hablarle. No era la voz de la madre, sino eran dos voces de hombre. Y entonces uno le dijo: Gabo, tú sabes que te tienes que morir. Le dijo una voz. Y él dijo: sí, pero no quiero. Sí, lo sé, pero no quiero. Y la otra voz le dijo: vos hiciste un pacto, ahora lo tenés que cumplir. Wow. Entonces él dijo: ¿yo puedo romper ese pacto? ¿Se puede romper el contrato? Ese alma, que es lo que tú preguntabas antes, Carlos, ¿tenemos personalidad? Sí, tenemos una cierta personalidad que ya no viene del personaje, sino viene de la estirpe del alma. Esa alma le dijo a esos seres que le estaban hablando, él no veía, pero le estaban hablando, le dijo: pues, ¿puedo romper el pacto? ¿Puedo romper este contrato? Porque yo no quiero irme. Quiero deshacerme del contrato, ¿qué tengo que hacer? Y esos seres le dijeron que no podía romper el pacto que había hecho. Que ese pacto es el pacto, y una de las cláusulas del pacto era que iba a morir joven. Lo que los seres le pidieron fue que tenía que ser honesto, le exigieron honestidad radical, que tenía que ser honesto. Y a ese respecto tenía que hablar con su novia porque había sucedido algo en donde el chico había sido deshonesto. No sabemos qué, porque no se lo explicó a la hermana, pero sí que habló con la novia y le pidió perdón por aquellas cosas en donde se supone que había sido deshonesto. Dice Gabo que a través de la hermana, que esas voces le hablaron de las leyes que rigen los cielos y la tierra y las leyes divinas, pero que no se las podía decir porque no estaba preparada ella en ese momento para recibir esa información. Wow. Entonces, yo creo que es un caso realmente muy, muy bonito y que me hace pensar o me hace reflexionar sobre lo que es la honestidad. A mí me hizo reflexionar mucho sobre la honestidad, el ser honesto con uno mismo hasta donde uno alcance, ¿no? Porque uno no está preparado para saber toda la verdad, eso ya lo sé, pero hasta donde yo alcance puedo hacer un esfuerzo para ser honesta conmigo misma, por lo menos, ¿no? Y luego, ¿qué clase de pactos o de contratos traemos del otro lado? Y si, como le pasó a Gabo, no los podemos romper. Y lo que está pactado y lo tenemos que hacer. A lo mejor es como el actor que sale a representar Romeo y en mitad de la función dice: pues me he cansado de Romeo, no puedo ser, yo qué sé, otro personaje. Es que Romeo siempre es Romeo. Pues por lo visto, no. Por lo visto traemos... Entonces, en este sentido, te planteas lo que es esa misión de vida, porque has hecho un contrato, te planteas el destino, si existe o no existe, y qué estamos haciendo con él. O sea, este caso a mí te lleva a un tipo de reflexión que allí cada cual pues ya
tiene para hacerse las preguntas que considere oportunas. Ese caso me llamó mucho la atención. Y es muy importante, sobre todo eso, lo de ser honestos, como dices tú, con uno mismo, no dejar aquí pendientes, porque lo que hablábamos antes, nunca sabes la hora que tienes. Entonces, a Gabo le dieron la oportunidad de por lo menos decir, te vas a morir, y tú, no me quiero morir. ¿No? Vale, pero ya tienes ese contrato. Y mira, nosotros que hacemos mediunidad evidencial y, bueno, ya sabes, y transcomunicación, nosotros tratamos mucho a mí siempre me quedó esa, no sé, llámale misión, función, el acompañar a mamás y a papás en esta parte de mediunidad. Y muchas veces es muy importante, sobre todo luego hablas con ellos después de lo que es la sesión y todo eso, porque yo luego seguimos en contacto y tal. Y muchos no, después de una sesión les cambia la verdad que el paradigma de saber de que siguen existiendo, eso para ellos el duelo no tiene nada que ver. Claro. Pero sí que hay veces que yo les tengo que decir, por ejemplo, cuando ha sido muertes o voluntarias o muertes por asesinato, que ha habido mucho, porque en otros países, ya sabes, México, en estos países así, eso es más corriente que aquí en España, ¿no? Aquí puede pasar cosas contadas, pero allí es muy habitual las balas perdidas y todo esto, ¿no? Entonces, les queda mucho el trabajo ese de rencor, y yo siempre les intento explicar lo que tú has hablado, que es un pacto que se hace antes, que además eso, bueno, eso es otro nivel de comprensión, porque no es muy fácil a una mamá que le arrebatan, entre comillas, a un hijo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el mío marchó pues de una enfermedad y tampoco contaba con que se fuera a marchar, ¿no? Ya es muy, muy duro todo eso, tener que despedir, aunque fueran 9 meses ahí y tal, nunca pensé eso, ¿no? Pero esa parte es fundamental, y sobre todo el saber, pues eso, que es un pacto que hemos hecho antes de venir. Incluso ya si queremos ir a otro nivel, podemos, incluso las almas voluntarias que se prestan para ese pacto. Porque todo eso está hecho, claro, y si lo ves desde la parte terrenal no lo comprendes, dices, pero qué locura es esta, ¿cómo voy a haber pactado yo que a mi hijo lo maten, o mi hijo cómo va a... Entonces, esa parte, explícanos un poquito dentro de lo que tú puedas comprender, o los conocimientos que tú tienes, que sé que son muchos, para que quede también en este canal, que nos dedicamos mucho a acompañar a ese tipo de personas que están en esos procesos. También bueno, porque desde una parte finita como es tu vida, no puedes entender a una parte eterna como es tu alma. Es que tienes que dar ahí un salto cualitativo, un salto de fe, si quieres llamarlo así. Tienes que dar ese salto. Para la parte física se ha acabado aquí. Claro, y es verdad. Para la parte física se ha acabado aquí. Si lo miras desde ese punto de vista finito, o sea, que tenemos un inicio y un final, pues antes o después nos vamos a marchar. De hecho, deberíamos tener eso muchísimo más trabajado. El cuerpo está hecho para morir. Está hecho para tener una experiencia humana y luego marcharse. No somos eternos aquí, pero hay una parte nuestra que sí lo es. Esa parte nuestra que nos trasciende y nos sobrevive, y hoy en día ya hay evidencias científicas de que eso es así. Nos cuesta mucho trabajo ver cosas que no captan nuestro nervio óptico. Quizás, si algún día tuviésemos la apertura suficiente como para poder ser medium y ver el otro lado, como les pasa a los que están en tránsito, a las personas moribundas, como su conciencia se está desprendiendo de lo que es la corporealidad, empiezan a ver a seres queridos del otro lado, porque siempre han estado ahí, pero empiezan a verlos, y aquí viene mi mamá o mi primo, o está aquí un vecino. No sabes nunca quién va a venir a verte, porque va a ser alguien afín a tu alma, lo que he hablado antes, esa raíz del alma, ¿no? Alguien afín del alma va a venir a buscarte, a acompañarte, y los puedes estar viendo, ¿no? En una actitud de mediunidad. Los moribundos adquieren la habilidad psíquica de la mediunidad y están viendo, pero es que también están viendo a seres espirituales, y están viendo a ángeles, y están viendo a personas vestidas de blanco, y te lo están diciendo además, ¿no?
sea, ellos lo están viendo. Incluso hay acompañantes que en esos momentos tienen lo que se llama una experiencia de muerte compartida, que es que están sanos, o sea, muchas veces no, es que el cerebro como está muriendo, está ya debilitado o está enfermo el cerebro, pues entonces está viendo ya delirios o alucinaciones, que puede ser una explicación si cada uno alucinara de una manera, pero que todos alucinen viendo a seres queridos o a seres espirituales, en fin, eso también es un poquito extraño. Y además son alucinaciones que en muchos casos lo que le dan son paz y tranquilidad. Y he dicho en muchos casos porque hay veces que la gente no quiere irse y ve al ser querido del otro lado y lo echa, porque sabe que le está anunciando que viene a por él. El alma es muy curiosa. Cuando viene no quiere venir, pero luego tampoco quiere irse. Yo tengo un caso, por ejemplo, el caso de mi padre, que es la persona más atea de este mundo. No creía en nada, pero de nada. O sea, era una cosa... yo no he conocido a nadie más ateo que él, con mi padre. Y sin embargo, cuando estuve con él cuando estaba muriendo, ya en sus últimos días, y se despertaba así de vez en cuando, y dice, está esto lleno de gente. Y dice, ¿qué hace toda esta gente aquí? Decía, ¿sabes? Sí, y estaba sí, bien sí, de cabeza, sí. no se le había ido la cabeza para nada. Porque de repente se le despertaba y decía, pero todavía no me he muerto. Decía, joder, se enfadaba. Todavía estoy aquí. Sí. Es verdad, porque muchas veces te vas en el sueño, ¿no? Sí. En ese desprendimiento, de hecho, la gente, bueno, ese es el proceso, ¿eh? Te duermes, cada vez que dormimos una parte de nuestra alma sale del cuerpo, ¿no? Sí. Y te duermes. Pero es verdad lo que dice, yo lo llamo comité de bienvenida. Hay gente, hay personas, sí, que no es que vengan uno o dos, es que Mucha hay un gente. comité allí y Sí. dice, bueno. ¿Qué hace toda esta gente aquí? Decía, y ya digo que es que era totalmente ateo. Bueno, y mi pregunta es, hay mucha gente que su personaje la ha comido. Son su personaje. Sí. Y además son gente muy reconocida, porque es el doctor fulanito, no sé qué cuántos, y en todo el mundo. Entonces, o es un cantante que al final es una especie de caricatura de sí mismo, porque es él y se imita a sí mismo. Es una, ¿no? Toda esta gente que están tan aferrados a ese personaje, ¿no? Cuando van al otro lado, es posible que se queden de alguna manera enganchados o apegados a toda esta parte que llamamos el bajo astral, ¿no? Que no evoluciona, ¿no? Sí. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar eso. De hecho, bueno, vosotros sois medios, puede pasar eso. Claro que sí, tú estás tan apegado a tu personaje, ¿vale? O a tus pertenencias, o puede estar apegado a una determinada persona, a tu madre o a tu padre o a un hijo que no quieres dejarlo solo. O sea que yo muchas veces digo que para alcanzar el cielo o el plano de luz tienen que acontecer dos eventos. Uno, saber que te has muerto. Hay gente que no sabe que se ha muerto. Tiene una muerte violenta, tiene una muerte súbita, un accidente, algo trágico, se quedan en el sueño, ¿vale? Pero no estaban previamente enfermos, por ejemplo. Saber que te has muerto y la segunda condición es, una vez que sabes que te has muerto, aceptar que te has muerto. Porque hay mucha gente como ese cantante o ese que está aferrado al personaje, sabe que se ha muerto, pero no quiere irse. O sea, no quiere irse porque a mí me ha ido aquí estupendamente en la vida, mi ego me ha llenado muchísimo, pero aún así yo no, ya te digo que yo no soy medium, pero sí que cuentan gente que ha tenido experiencia cercana a la muerte. Ahora acabo de leer uno que además el prólogo se lo hizo Raymond Moody, o sea que es de los años 70, que era cuando la experiencia cercana a la muerte estaban iniciando. O sea, la gente tenía una experiencia cercana a la muerte y no sabía ni siquiera que era una experiencia cercana a la muerte. Bueno, pues esta persona se llama Ritchie, que se llama Regreso al futuro. Este hombre, que luego se hizo psiquiatra, escribió un libro y se lo hizo el prólogo, se lo hizo Raymond Moody. Pues cuenta cómo él tuvo una experiencia cercana a la muerte, murió jovencito de una neumonía haciendo la mili, el servicio militar en Estados Unidos, y cómo fue vagabundeando por el bajo astral
¿eh? Y el bajo astral estaba compuesto pues de seres, por ejemplo, que eran adictos a algo, y entonces él entraba a un bar y veía al ser humano y al lado a seres que habían sido adictos al alcohol intentando coger la copa de whisky o la copa de vino del otro, ¿no? Intentando cogerla, ¿no? Y no podían cogerla, o sea, te quedas aferrado a tu adicción, ¿no? Es muy interesante y cómo en un momento determinado este chico reconoce que se ha muerto, ¿vale? Porque va y dice, o sea, no, él hablaba con la gente y no lo veía, se apoyaba en un poste y lo traspasaba, entonces el chico empezó, y como cuando se dio cuenta de que había muerto, de repente un ser de luz apareció a su lado y le hizo un viaje acompañado ya del ser de luz, y él le dijo, ¿cómo es que no te he visto? Y entonces el ser de luz le dijo, yo siempre he estado aquí, pero es tu conciencia, cuando te das cuenta de que te has muerto, es cuando me puedes ver a mí. O sea, así es. Más, eso que estáis explicando del bajo astral, hay una película que se ve muy bien al inicio, la película de Chico Xavier, Nuestro Hogar, y también otra película que lo explica muy bien, la no aceptación, la película de Los Otros. Está muy buena. Sí. También. Sí. Pero que la gente que está en el bajo astral, que este hombre lo llama el infierno y debe de ser algo parecido, que te quedas congelado en una adicción, en una actitud, en un rencor. Dice él que fue por un campo en donde, ya acompañado con el ser de luz, le enseñó gente que estaba pegándose unas a otras, ¿no? Y era un sitio en donde la ira todavía seguía dominando el personaje de la ira, se habían quedado ahí atrapados y aún así, este hombre decía que aún así en ese campo en donde la gente se estaba matando, aunque no podían, ¿no? Pero que estaban enganchados en la ira, había seres de luz revoloteando por encima de ellos. ¿Para qué? Para en el momento en que se dieran cuenta de que todo aquello era una proyección mental y que se habían quedado enganchados en el bajo astral, poder recogerlos, poder tirar de ellos. Luego, eso siempre va a ser algo, no te digo que voluntario, pero sí de nivel de conciencia. Yo me pregunto, y os lo hago a vuestra consideración, si el día que no pasemos al otro lado y nos sintamos confusos, pidamos ver la luz. Pidamos que nuestro guía o nuestro ángel venga con nosotros, pararnos un poco, ¿no? Si nos encontramos confusos, ¿no? Darnos cuenta de que estamos en el otro lado. Sí. Yo siempre digo que yo el día que me vaya, y además que se lo digo a los míos que se ríen de mí y dicen, ay, deja de hablar de eso. Digo, yo el día que me vaya, que me dé cuenta de que empiece a hablar con la gente, que nadie me escuche y que nadie me ve, me he dado cuenta de que ya no estoy viva, ¿no? Entonces yo me iré hacia la luz y sin mirar atrás, porque si miras atrás empiezas a ver el panorama que ha quedado y ves a uno, ves al otro, a lo mejor al otro llorando, al otro no sé qué, y yo creo que muchas veces también esa parte es muy importante, la de la despedida de un ser querido, porque yo siento que ahí el que, por ejemplo, nosotros que estamos ahora muy acostumbrados a hablar del tema de la muerte, sabemos que no existe, sabemos que cuando muramos que vamos al lugar de origen, aunque no lo hayamos experimentado ahora mismo en esta vida, yo en otras sí, porque yo me he hecho una terapia regresiva y sé que he venido más veces, ¿no? Pero esa parte es fundamental porque hay veces que el que no está muy habituado a hablar de la muerte, pues y te mueres, cuando te mueres te das cuenta de que no te has muerto. De hecho, yo cuando me vi desde arriba, yo era una niña, ¿no? En esa muerte. Y claro, me di cuenta de que ahí había una niña, pero que yo era otra cosa, ¿no? Entonces, el saber todo eso y no ver a nadie ahí sufriendo, ni llorando, ni gritando, ni peleándose, porque a veces incluso, pues en los últimos momentos de la muerte, pues hay de todo, ¿no? Hay personas que están ahí acompañando tranquilamente al tránsito, que luego cuando se marchan se ponen a chillar, a gritar. Eso yo creo que también es muy importante. Y tú que tratas mucho ese tema, me gustaría también que explicaras la importancia de lo último que se pierde. Primero la parte que te vas, ¿no? Que ya te has ido y estás viéndolo todo.
Entonces, yo creo que es fundamental los que nos escuchen, pues saber también el acompañar a alguien que está en su tránsito, que ya sea de una edad o de otra, que eso no importa, como decimos, lo que yo te contaba antes, mi hijo con 25, tuve que estar ahí en esa parte, ¿no? No es nada agradable, ¿no? Pero sí que es importante el que cuando ya se han marchado en ese preciso instante en el que ya las constantes vitales ya no están, vienen los médicos, te ven que ya no hay nada más que hacer, mandan salir a la familia, como hicieron en mi caso, fuera, para ver si se podía hacer algo ya o no. Claro, cuando entras en esa parte, yo he visto muchos casos y he escuchado además de personas que se ponen allí a montar un... Imagínate cómo puedes estar tú que sabes que te has muerto porque nadie te escucha y ves a tu cuerpo. Ya. Esa parte yo creo que sería un poquito interesante que la tratáramos. Si se Sí. puede... Sí. La verdad es que sí. Claro, mira, nosotros vamos a acompañar al ser querido hasta donde nosotros hemos reflexionado acerca de nuestra propia muerte. Más allá no vamos a poder. O sea, tampoco se le puede exigir un nivel de conciencia de a una persona si yo no me he planteado nunca ciertas cosas, pues en un momento determinado no todo no se me van a acumular las lecciones. Mira, en el último libro que he escrito, en La historia no contada, la última parte del libro yo la he titulado del Ars Moriendi. Ars Moriendi era un librito de la Edad Media que es El arte de morir. Se escribió con un tinte religioso, porque era la época, era así, pero te daba instrucciones de cómo tú hacer el tránsito y instrucciones a los acompañantes de cómo acompañar a una persona que se está marchando, sin hacer ruido, sin dar gritos, cuidando las conversaciones, cómo despedirse. Y yo lo he titulado esa última parte del Ars Moriendi de la Edad Media a Mi muerte es mía del siglo XXI. Creo que tenemos que adueñarnos y responsabilizarnos de nuestra propia muerte. Y decir por escrito, no hablo del testamento vital, que es dejar mi mano en manos del Estado, que eso no lo aconsejo que lo haga nadie, sino dejar por escrito qué quieres que se haga contigo. ¿Quieres que te ceden, sí o no? Para que esa responsabilidad, esa decisión no recaiga en manos de tu hijo o de tu hija o de tu ser querido, que en esos momentos es que además del dolor le estás sometiendo a una responsabilidad extra, a un estrés extra, porque mucha gente piensa que la sedación es como cuando le ponen una inyección a un perro y dormir al padre o la madre y parece que estás interviniendo en la muerte, ¿no?, de tu ser querido. Eso no debería de decidirlo nadie, nada más que tú, ¿no? Y dejar por escrito si quieres que te ceden o no te ceden, si quieres ser donantes de órganos o no, si quieres que te reanimen o no. O sea, esa serie de decisiones deberíamos de dejar por escrito, dichas, para que nadie tenga que tomar esas decisiones, puesto que esa decisión es tuya propia, personal. También hay algo importante que es las personas que ya se han marchado. Antes esto lo hacía la Iglesia, ¿no? Pues la muerte estaba en manos de la religión. Hoy la muerte ha quedado en manos de los sanitarios. Cuando una persona moría, venía el cura, la confesaba, que era una manera de descargar la culpabilidad, que puede ser uno de los motivos por los cuales tú puedas hacer un tránsito lento, te cueste mucho hacer el tránsito, pues porque te amarran aquí sentimiento de arrepentimiento o de culpa, ¿no? De perdón, ¿no? De perdón, de perdonarte y de ser perdonado. Y luego hacía una cosa que era administraba los santos óleos. El santo óleo lo que le estaba diciendo a la persona era la extrema gravedad que tenía. Entonces tú sabías que te estaban muriendo. Hoy la gente se va y nadie le dice a esa persona que se ha muerto. Entonces alguien en conciencia, y no hablo de la familia porque para la familia es muy doloroso, sino alguien del equipo médico o del equipo de voluntarios o alguien que en conciencia haga esta labor de decirle al que se ha marchado, ya no perteneces a este plano. Yo doy algunas frases más o menos hechas en el libro, pero cada uno lo puede hacer a su manera, incluso hacerlo de manera mental, porque cuando ya estás en el otro plano, puedes leer la emoción y la mente y los pensamientos de la otra persona.
¿eh? O sea, es que te puedes comunicar a nivel de pensamiento y decirle, ya no perteneces a este plano, tu densidad física ha quedado aquí, ahora solamente eres conciencia. Si no ves la luz, pide verla. Si quieres, si te sientes solo, pide la ayuda o la compañía de algún ser querido o de algún ser de luz. Y cuando te marches, ese portal se ha abierto para ti. Cuando te marches, no mires atrás, porque nosotros todos vamos a estar bien. Claro. Vamos a estar bien hasta que nos toque también marcharnos. Y esto debería de hacerse sobre todo en muertes traumáticas o en muertes que te quedas en un sueño. Alguien Claro. debería de decirle a la persona que se ha marchado el derecho de ser informado, ¿no? Y eso también deberíamos de dejarlo nosotros por escrito. Quiero que se me informe cuando me vaya. Yo creo que nos daremos cuenta, ¿no? Los que somos, o sea, los que ya estamos más relacionados con la muerte, como ya sabemos esa parte, yo por eso te digo que yo, en cuanto vea que nadie me hace caso, que empiezo a tocar cosas y hola y aquí nadie, digo, a veces me pasa, que digo, estoy muerta o, no o me estáis ignorando. Y no. Hombre, claro, yo también algunas veces, mira, yo llego a mi casa algunas veces conduciendo y hay gente que se ha cruzado de una manera que yo llego a mi casa y digo, ¿me he muerto o no me he muerto? Sí, Porque a ver si me he quedado en la carretera. es verdad. Y yo, hola, hola. Ah, sí, perdón, que no te había visto. Pues me he muerto. Pero claro, hay personas, pues eso, que eso, mira, esa parte me encanta, la que dices que debería de haber una especialidad. Fíjate, yo porque lo he vivido, ¿no? Yo, fíjate, cuando Julio marcha, todo esto sucede en el hospital, porque entre 9 meses entrando y saliendo no fue todo continuo, ¿no? Pero sí que es cierto que los últimos días teníamos todo preparado para que los paliativos se hicieran en casa, pero no hubo forma porque en el último momento la doctora mía de allí, mi doctora de cabecera, que es un ángel como tú, que como decías tú, que solamente el hablar ya te tranquiliza, es como decir, estoy cuidada, ¿no? Pues ella dice, vamos a enviarle al hospital, ¿no? Se lo llevó a la ambulancia y estuvo ya esos 3-4 días últimos, ¿no? Ya. Y en esa parte, claro, pues ahí, cuando él se marcha, yo estoy allí, claro, con mi mamá, con mi hermano, con su hermano también. Y a mí, pues claro, yo por ejemplo, yo no soy soy religiosa, ¿vale? Yo no tengo nada en contra de las religiones, pero el siguiente que entra son los médicos. Y ahí, claro, esa parte sería fundamental que hubiera un tipo de asistente. Claro. En el que cuando entran esos médicos para ver si se puede hacer algo, porque tú ya sabes que ha hecho el último aliento, ya le notas la mano, ya se está quedando como frío, ¿no? Que es lo que me tocó a mí, que yo le calentaba para que volviera, ¿no? Entonces ya me sacaron y dijeron, no, vamos a entrar. Esos médicos o alguien que pueda decirle lo que dices tú, mira, ya no estás en este plano, tranquilo, no pasa nada, porque yo mentalmente, yo lo único que hacía con mi familia era decirles, no lloréis, mi familia no es escandalosa, ¿no? Pero por si acaso, hombre, se acaba de morir su nieto, su sobrino, somos una familia muy pequeñita, claro, y yo decía, callar, que no se entere, claro, yo no sabía esto, como te decía antes de empezar el directo, pues es una parte en la que yo desconocía. Y yo que quería que mi niño no se enterara que había pasado nada, ¿no? Pero ahora sí lo llevo a saber, claro, yo ahora sí te voy a acompañar a alguien de mi familia, otro gallo para cantar, ¿no? Le hablaré, le diré tranquilo, ya no estás, me dolerá muchísimo, ¿no? Y lloraré, porque probablemente, pero le diré, ya no estás en este plano, no te preocupes, vete hacia la luz, que vamos a estar muy bien, te vamos a echar mucho de menos, pero vamos a estar bien, pero tú haz tu camino y tu tránsito. Aunque luego él se quiera quedar aquí, o ella, o sea, algún familiar, ¿no? Que diga, no, yo no me voy, que yo no me quiero ir, ¿vale? Pero esa parte yo ahora la conozco, ¿no? Pero en su día no la sabía. Y me parece muy importante lo que acabas de decir, porque hay situaciones en las que puede ser, claro, una madre a un hijo decirle, tranquilo, te has ido, no, es que yo para mí, aunque lo supiera, es mi hijo, ¿no? Ahora lo haría de otra manera, ¿no? Espero no tener que hacerlo por segunda vez, ¿no? Pero como no tenemos la muerte, no sabemos cuándo nos llega, pues lo haría de esa forma. Pero es muy importante eso, el que alguien le diga, ya no estás aquí, no pasa nada, vas a estar fenomenal. Yo sí, pero hemos aprendido mucho, pero ya después, porque yo con mi mujer, Después, que estuve con ella, porque murió en casa, y yo tenía que, me dijeron los paliativos, mira, esta es la morfina y esto no, otra, hay que poner 2 cosas. Si le duele mucho, ponle.
y me dijo, no hay techo, ¿sabes? Y siempre Ya. me quedó la cosa de, joder, a ver si yo le he acelerado, Sí, Ajá. tú lo que hiciste ¿sabes? fue facilitárselo, Mm, ¿vale? Eso se facilita el tránsito. Sí, ¿m? Claro, es lo mismo que la que está de parto, ¿vale? Y la dejas ahí, hombre, y la ves que a lo mejor le hace falta una ayuda a esa mujer, ¿no? mm, O la dejamos ahí que reviente. No. Entonces, ¿se puede facilitar el parto? Claro. Se le puede hacer una episiotomía para acelerar un poquito ese paso, ¿no? O la dejamos ahí a que estalle. No, hombre, no. Entonces, ese tipo yo voy a dejar por escrito lo de que me vayan sedando si claro, me hace claro. falta, ¿vale? Para que nadie quede luego con ese tipo de resquemor, Claro, ¿no? exactamente. Me ha pasado a mí, sí. Claro, que es un resquemor que te queda cuando lo único que estás haciendo es facilitándole el paso de este plano al otro plano al cuerpo de tu mujer, Claro. al cuerpo físico de tu mujer, ¿no? Ujú. Porque el cuerpo se sabe morir solo, pero claro, hay cuerpos que tardan, lo mismo que el niño nace solo, pues sí, pero bueno, hay partos que se pueden complicar o que se pueden alargar y hoy en día no se tiene por qué estar una mujer ahí en un puro grito cuando se le puede facilitar el parto, ¿no? Claro. Y esto es lo que hacemos cuando se le aplica algo para el dolor, pues la morfina o algo para la agitación, porque algunas Sí, veces el cuerpo también se agita, eran ¿no? dos cosas, sí, no me acuerdo cómo se llama. Sería el midazolam o Era algo exacto, así. exacto, eso El es. midazolam que se Midazolam. le pone un poquito para esos estertores que son del cuerpo, ¿eh? O sea, es un automatismo que tiene el cuerpo. Bueno, pues si me lo deja un poquito tranquilo, yo lo agradezco infinito. Claro, claro. Yo lo Así es. agradezco infinito. Sí, sí. Yo también he escuchado eso, que porque Julio también estuvo a los últimos días pues con sedación, con algo también fuerte, porque era tanto el dolor, esa Claro. parte del tumor cerebral y todo eso, ¿no? Estaba en una zona que por lo visto debe ser horrible. Y claro, luego escuché, al poco, decían, no, es que no hay que ponerle sedación. Yo No, decía, claro, lo dejamos ahí, ¿no? En un grito. Pero bueno, sí, sí, eso no vas a encontrar a ningún médico que te diga eso. no, yo he escuchado en foros y tal, cuando empiezas a investigar, Claro, no, porque ahí es que se a le tu digo, bola. claro, digo, porque no te ha tocado a ti, porque yo sé que a mí si me tocara, yo no quiero dolor. O sea, Pero yo lo que, claro, claro, pero claro, por favor, pero claro. Y además hoy tenemos el conocimiento médico suficiente para que nadie tenga un dolor de esas claro, características ni al inicio, ni en el medio, ni al final de la vida. Venga, por exactamente, favor, es que eso no es humano, eso es cruel, ¿no? Entonces, hoy los médicos, yo creo que todos estamos muy sensibilizados a que nadie tiene que tener ningún tipo de dolor hasta donde nuestra ciencia alcance. Por supuesto que no. claro. Yo llegué a pensar, digo, bueno, pues oye, yo lo que no quería que mi hijo sufriera y al momento que Claro, se le bajaba un poquito la morfina, lo que fuera, pues es que unos dolores y unos claro, dolores, venga, pues un poquito más, hombre, o te dejamos ahí en un puro grito. No, qué crueldad, eso es ser cruel. No, exacto, yo no, creo no, que yo María esa Iglesias. parte lo hice bien. Además lo hice como yo Total. quise, nadie me dijo nada No. tampoco. Mi familia me respetó todo lo que tuve que hacer, que siempre se los agradeceré, porque me he encontrado después con familias que han tenido conflictos en esas Sí. horas de qué haces con el cuerpo, que lo que dices tú, donamos los órganos, no los donamos, todas esas historias que se deberían de dejar dichas, pues yo luego me he encontrado pues como te digo, acompañamos después en proceso de duelo también a las personitas que nos lo solicitan, esos conflictos de que no me hablo con mi hermano porque resulta que es que él quería que yo incinerara y que no, cosas de esas tan básicas. Sí, 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 sí. Tenerlo Ya. todo hablado, lo que tú dices, hablar todo, saber si voy a querer que los órganos vayan a otra persona, saber si no. Porque claro, luego llega ahí el momento y es que es muy desagradable que una familia tenga que decidir Que todo decidir, esto. efectivamente, decidir algo que es responsabilidad mía. ¿Por Exacto, qué porque no se ponen de acuerdo? No se ponen de acuerdo porque no le corresponde a ellos decidirlo. Me eso corresponde a tiene mí.
Pero tiene que Entonces, hablar cada uno lo suyo. Yo saber, sí. si yo cuando me muera, lo que dices tú, quiero que me pongan sedación, que no me la pongan. Claro, que me reanimen, que no lo hagan, que experimenten hasta el último momento, que no experimenten. Yo por mí, por supuesto, que no experimenten nada. Mi cuerpo ha entrado en proceso de tránsito y en proceso de muerte. Dejadme tranquilita, en paz, sin dolor, y ya nos veremos en la próxima. Verás que tampoco. Así es que es así. ¿Para qué vas a sufrir? Yo digo que sufrir No. teniendo todo lo que tenemos hoy en día de todos los medicamentos. Totalmente, a nuestro alcance no, y Desde ningún luego. médico lo va a consentir, eso de verdad te lo digo ya que no. Pues sí, qué interesante todos los temas que estamos hablando. Te estamos explotando aquí mucho tiempo. Bueno, chicos, si queréis hacer alguna última pregunta, yo por mí me quedaría toda la tarde aquí. Pero podemos quedar otro día y Hombre, tratamos otros temas, ¿no? ¿Os parece? Por supuesto, a mí me encantará, vamos. Sí, Sobre por supuesto. todos los conocimientos que tienes. Bueno, si queréis cerrar, o sea, despediros me refiero, hacerle una última pregunta y para irla dejando ya a la doctora, que estará muy ocupada haciendo su No, yo me he quedado muy a gusto con todo lo que he escuchado y sí que me gustaría un siguiente encuentro y que hablemos de más cosas y tal, sí. Claro que sí. Muchas gracias, Lola, muchas gracias. A mí me encantaría también tener un siguiente encuentro para tratar muchos temas que seguro que la comunidad nuestra pues que lo vayan dejando, ¿vale? Que lo dejen sus preguntas, y así también la gente de fuera puede intervenir con sus preguntas y también las vamos tratando y las vamos comentando, claro que sí. Sí, claro. Sí. Si queréis ya nos vemos a la vuelta del verano. ¿Parece bien? Claro, genial. Perfecto, yo por mí. Así que bueno, muchísimas gracias, Lola, por tu generosidad, por tu inmensa luz y por traernos esa certeza tan necesaria desde la medicina y desde el corazón, además. De que nadie parte en soledad, de que la muerte física simplemente es una transformación, mirando pues a que no somos este cuerpo solamente, ¿no? Eso me ha quedado súper claro. Y bueno, pues agradecerte este ratito con nosotros, queda pendiente otra nueva charla, como decís, y a todos, bueno, todos los que nos habéis acompañado al otro lado de la pantalla, en este directo, si las palabras de Lola os han traído pues un trocito de paz, os han ayudado a aliviar el dolor de vuestro duelo, o si os han confirmado que vuestros seres queridos siguen muy vivos en otra dimensión, os pedimos de corazón que nos ayudéis a expandir este mensaje. Suscribiros al canal para seguir descubriendo estas investigaciones. Dejarnos vuestro like, ya sabéis que siempre os lo pedimos, para que sepamos que os ha resonado el contenido. Compartir todas vuestras reflexiones, como dice Lola en los comentarios, y contándonos qué os ha parecido o dejarle un mensajito de cariño a la doctora, ¿vale? Que siempre será bien agradecido. Cada interacción vuestra es vital, ya lo sabéis, siempre lo digo, porque el algoritmo de YouTube lo que hace es entender que este tema importa, no por nuestros, que si tengo más like, que si tengo no, simplemente el algoritmo de YouTube le da la opción de que si escribís comentarios, si le dais like y si compartís, pues cree que este tema es interesante y yo creo que sí, o ¿qué pensáis vosotros? Yo creo que también, son muy interesantes estos temas. Así que, bueno, como cada interacción vuestra es vital para el algoritmo de YouTube, pues así podéis, pues que este vídeo se pueda compartir también con otros. Nunca sabéis, por ejemplo, los ojos de otra mamá o de otro papá, que cualquier persona que esté hoy rota de dolor en su cama necesite este abrazo para el alma. Nunca sabéis la ayuda que podéis hacer haciendo pues esta pequeña labor de darle like y compartir. Y bueno, chicos, muchas gracias también a vosotros, que estáis ahí siempre al pie del cañón. Gracias, Alejandro, gracias, Carlos, por hacer esto posible. Y recordar siempre que lo que aquí defendemos, pues que simplemente cambiamos de cuerpo siempre, que ha habido, o cambiamos de habitación. No, la muerte física es lo único que dejamos este traje y que volvemos a nuestro verdadero hogar, que es donde nos tienen que esperar durante mucho tiempo, no ahora mismo. Así que muchas gracias, un corazoncito para todos vosotros, un abracito virtual y nos vemos en el siguiente encuentro. Gracias. Gracias.